sabe hacerlo. Nadie lo toca. Una dosis de serenidad, ¿no? Que es bastante difícil, desde luego. Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Muy buenas noches, los saludamos con esta imagen inolvidable del terrorista más sanguinario de nuestra historia, derrotado ante los policías que lo encontraron en su refugio de Surquillo hace 20 años. Y fue precisamente hasta aquí, hasta la que era la calle 1 de la urbanización Los Sauces, que la persistencia y la perseverancia de los agentes del GEIN de la policía los trajo para poder capturar al fanático líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, aquel sábado 12 de septiembre de 1992. Vamos a ver cómo fue que encontraron su casa. Derrotado, sorprendido, pero desafiante. Más tranquilos no podemos estar. Así se mostraba Abimael Guzmán Reynoso, quien tenía 57 años cuando la noche del sábado 12 de septiembre de 1992 lo capturaron los agentes del GEIN. El sanguinario líder de Sendero Luminoso, considerado como el autor intelectual de más de 31.000 asesinatos, el criminal más buscado del país desde 1980, había caído sin un solo disparo. ¿Cómo notó Abimael en ese momento? ¿Cómo lo podría describir cuando usted tuvo su primer contacto con él? Sorprendido, anonadado, completamente anonadado, sorprendido, ansioso. Perdió la serenidad, pero no atinaba a hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Y él me miraba incrédulo de lo que le estaba pasando y preguntaba, ¿usted no sabe el daño que le está haciendo a la revolución? De una manera normal. Le digo, señor, ¿usted no es consciente del daño que le ha causado a mi patria con los asesinatos que usted ha cometido? Y estaba todo rojo, estaba lleno, estaba sorprendido, con los ojos abiertos y no atinaba a decir nada, ¿no? Entonces él pensó, tuvo miedo de que lo iban a eliminar. En 1992 la guerra interna ya completaba 12 años y dejaba el sangriento balance de más de 17.000 acciones terroristas. Cuando Guzmán fue detenido, ellos habían terminado de llevar a cabo una sesión plenaria, la tercera sesión plenaria después del primer congreso, donde habían planificado un plan de 4 años. Había calculado que en el 2000 debía capturar el poder. No es un trabajo de un mes ni de 2 meses, es un trabajo del año 90 que se inicia. También tuvimos algunos errores, pero de los errores se aprendió y al final de cuentas llegamos a un buen resultado, ¿no? Aunque cueste creerlo, cuando el general Quetín Vidal asumió la jefatura de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE, a finales de noviembre del año 91, encontró al GEIN todavía trabajando en condiciones muy precarias. Yo me encontré con una realidad sumamente dramática, en que el personal, en pocas palabras, vivía en condiciones infrahumanas. Un baño para 600 personas. Como material de trabajo tenían en aquel entonces máquinas de escribir y hacían cola para poder escribir, no tenían ni una computadora y dormían o sentados en un mueble o juntaban 2 escritorios y sobre ellos se recostaban y descansaban. A inicios de los 90, un renovado GEIN que contaba con apoyo del gobierno de Estados Unidos y que empezó a tener el respaldo del presidente Fujimori, empezó a rastrear con más éxito a los líderes senderistas. Fue durante una de estas arduas jornadas de vigilancia, matizadas por la música del carro, que el GEIN pudo identificar a una mujer madura a la que los agentes apodaron Paloma debido a los mensajes que repartía entre los miembros de Sendero. Paloma, quien en realidad se llamaba Angélica Salas de la Cruz, se reunía constantemente con otra mujer de pelo cano a quien vemos aquí de espaldas. Era Nelly Evans Risco, luego conocida como Paloma II, una ex monja que se unió a Sendero Luminoso y que sin saberlo llevó a los agentes de inteligencia a la casa de Buenavista el 31 de enero del 91, en donde el GEIN constató que el lugar era un importante centro de reunión del movimiento terrorista y encontró abundante documentación.
Gracias al seguimiento a las palomas, quienes lograron escapar, el GEIN desbarató el departamento central senderista, intervino una casa en La Calera de Monterrico y una más en el jirón Ricardo Flores de Balconcillo. Allí los agentes encontraron un video que cambió la historia por su valiosísimo e impactante contenido. Tal como vemos en estas impresionantes imágenes, se trataba del famoso video en el que Abimael Guzmán baila Zorba, el griego, durante la clausura de un congreso senderista realizado en Lima, al cual asistió toda la alta dirigencia. Imágenes que demostraron que el llamado presidente Gonzalo estaba vivo y que permitieron saber cómo lucía y conocer a todo su buró político. Los sanguinarios camaradas empezaron a dejar de ser simples seudónimos y a salir de las sombras. Se empezaba así a jalar el hilo de la madeja hacia el corazón mismo del terror. Durante los meses siguientes, las cámaras de inteligencia lograron captar desde la preparación de un atentado terrorista con Anfu y dinamita hasta los movimientos de los líderes del Comité Central y gracias a ello intervenir otras casas en donde se reunían, aunque algunas veces llegaban demasiado tarde. Tras numerosos operativos frustrados, pudieron conseguir la identificación de este individuo, que fue clave para la posterior ubicación del escondite del presidente Gonzalo. Se trataba de Luis Alberto Arana Franco, alias Camarada Manuel, a quien los agentes del GEIN bautizaron como Sotil, en alusión al famoso futbolista por los pases de dinero en efectivo de hasta $10.000 mensuales que realizaba con sus camaradas. Este sujeto de marcado bigote era el financista de la agrupación subversiva. Era el dirigente o un cuadro intermedio y era responsable de la Academia César Vallejo. Él era una especie de financista del partido, de la dirección central. Tras su captura en junio de 1992, el GEIN logró que el camarada Manuel confesara que 2 meses atrás se había reunido con Abimael Guzmán y la camarada Miriam. Según su testimonio, lo llevó una guapa mujer en este auto Hyundai color granate. El rastreo a partir de una playa de estacionamiento los llevó a una casa en la urbanización Los Sauces, en Surquillo. Con ese dato empezó la operación Victoria. En la casa estaba esa guapa mujer a la que Luis Arana Franco se había referido. Era nada menos que Maritza Garrido Leca, a quien el GEIN identificó gracias a la buena memoria de uno de sus agentes. La DINCOTE bautizó a Garrido Leca y a su esposo, el arquitecto Carlos Inchaustegui, como Lola y Lolo. Se ubicó primero a la mujer y al hombre, a la Maritza Garrido Leca y a Inchaustegui. Hacía una labor familiar. Ella era una profesora de baile, de danza, y los clientes, las personas que la visitaban, no aparentaban tener un perfil que para nosotros era sospechoso. Instalados en una casa ubicada al frente del objetivo, los agentes del GEIN grababan los movimientos de Garrido Leca a través de agentes disfrazados de encuestadores, técnicos de Sedapal y, como muestran estas imágenes, hasta de recicladores de botellas y basureros. Desde 3 días antes del gran golpe, el GEIN observaba todo desde sus puestos de vigilancia. La fachada era perfecta, el lugar simulaba ser una academia de danza, pero Maritza cometió el error de descuidar la valiosa información que se podía obtener revisando la basura que salía de la casa. La basura fue importantísima, Por supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque se recogió, por ejemplo, muestras de recetas o empaques de medicina para la psoriasis, para el estrés, para la ansiedad, algunos para enfermedades renales. Y esto pues se infería de que no vivían ahí 2 personas nada más. Y de repente él anuncia que en el segundo piso se había prendido una luz. Podría haber sido un encendedor, una vela, una linterna, pero que había una luz estando los 2 supuestos únicos ocupantes en la azotea. Fue entonces cuando los jefes del GEIN tomaron la decisión. Benedicto Jiménez me dice, no, Marco, es el momento de golpear.
Había llegado el día de la captura, hicieron las coordinaciones, todo estaba listo. Era el sábado 12 de septiembre de 1992. Entre 8 y 10 agentes intervinieron en el inmueble surquillano y a cerca de las 8 de la noche, justo en el momento en que Maritza Garrido Leca y Carlos Inchaustegui despedían a 2 visitantes. Fueron reducidos los 4 en el primer piso. Inmediatamente un grupo corre por la escalera al segundo piso y en el descanso de la escalera hay una tabiquería de madera que es, alguien ve que alguien cierra violentamente la separación. Observo que una mujer me trata de cerrar la mampara que mantenía oculto el acceso a la segunda planta. Me cojo de la baranda, me lanzo contra la mampara, esta cae y siento que la gente pasa por encima mío y a la vez, al incursionar en las diferentes habitaciones, positivo para el cachetón. La mujer a la que se refiere el general Miyashiro era Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, pareja de Abimael Guzmán. Había caído en manos de la policía. Para ese momento ya había ingresado a la casa el general Antonio Quetín Vidal y tenía enfrente, indefensa, la demencial figura del presidente Gonzalo. Entonces yo me acerco, ¿no es cierto?, y le digo, soy el general Antonio Quetín Vidal, jefe de la DICOTE. Rubén Abimael Guzmán Reynoso se presentó también. Entonces le digo, bueno, le comunico oficialmente pues que está usted detenido. Y usted lo tiene que comprender muy bien como dialéctico que es que la vida se gana o se pierde. Y usted esta vez ha perdido, tiene que saber perder. Yo pregunto si se ha hecho el registro, para que vea usted que no he llegado a última hora, porque el registro policial es una diligencia que se hace inevitablemente al comenzar una operación, porque es por seguridad, usted puede tener un arma, en fin. Y el que lo hace no es nada menos que el ahora general Morán. No tiene nada, me dice el general, y entonces solo le encontraba esto. Era una insignia, ¿no es cierto?, la estrella maoísta de 5 puntas. Y me acerco de Abimael, y esto le digo, ¿qué es? Me dijo, esta es una insignia que me la obsequió Mao. Así, guárdese la ley. 20 años después de aquel histórico día, continúa la polémica por la presencia del general Vidal justo en el momento cumbre de la Operación Victoria. También se le atribuye a usted que solo llegó para la foto. ¿Qué nos puede decir usted frente a esto? En principio que eso es falso, y esa es una frase creada en el CIN, me parece a mí, ¿no? Porque nunca me pudieron a mí comprender por qué motivo yo no comuniqué sobre la captura de Abimael Guzmán. Y yo esto se lo expliqué al presidente de la República, respondiendo estrictamente a un mandato técnico que existe en inteligencia, ¿no? que el secreto es vital. A los pocos días Abimael Guzmán apareció en estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, enjaulado como una fiera siniestra y rabiosa y con un traje a raya asignado con el número 1509 en honor a la fecha de fundación de la Policía de Investigaciones del Perú. Abimael Guzmán estuvo escondido casi 5 meses en esta casa y en el segundo piso asomaba de vez en cuando por esas ventanas. No debemos olvidar, Federico, que Sendero Luminoso fue la organización terrorista más sanguinaria de nuestra historia y una de las más letales del mundo. De hecho, Mávila, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, calculó en 31.000 las muertes debidas a Sendero Luminoso y en 69.000 las muertes debidas a toda esta violencia desatada. Los senderistas se jactaban de aplicar la premisa comunista, según la cual la violencia es la partera de la historia. De último minuto. Fuerzas especializadas de la Policía Nacional desactivan un artefacto explosivo en una calle céntrica de la ciudad de Lima. Un diputado del Parlamento Nacional fue asesinado a balazos por manos terroristas esta tarde. Más de 15.000 sospechosos han sido detenidos en el operativo desatado para capturar a los responsables de este repudiable crimen.
perdió en esa fecha aproximadamente 12 familiares. Murieron salvajemente masacrados por un pelotón de 300 senderistas, degollados como ganado en las punas, con machete, hacha, piedra. Genaro Quincho es solo una voz, un rostro, una historia de las más de 31.000 víctimas de Sendero Luminoso. El grupo sanguinario de fanáticos que le declaró la guerra al Perú y sumió al país en una espiral de violencia sin sentido por más de una década. Mi padre murió a raíz de 2 disparos de un fusil ametralladora que recibió en la cabeza. Primero, el primer disparo no lo agarró, el segundo disparo recién lo perforó la sien. ¿Y usted qué edad tenía cuando...? Tenía 11 años. En 1980, Sendero Luminoso decidió tomar las armas e iniciar una sangrienta ofensiva en busca de la toma del poder. Su líder, Abimael Guzmán Reynoso, profesor de la Universidad de Huamanga, se autodenominaba la cuarta espada del comunismo y para sus fanáticos seguidores era el presidente Gonzalo. Ellos reivindican para sí ser los portadores de la continuación de la antorcha que ilumina la revolución mundial. Durante las elecciones presidenciales de 1980, Sendero Luminoso marcó el inicio de lo que sería uno de los episodios más salvajes de nuestra historia. Todo empezó en una alejada comunidad campesina de Ayacucho. El 17 de mayo de 1980, un grupo de Sendero Luminoso llegó hasta la escuela del poblado de Chuchi en Ayacucho. Aquí los sediciosos quemaron las ánforas que contenían las cédulas de votación de las elecciones presidenciales de ese año. Y los aniquiladores serán aniquilados. Y los triunfadores serán derrotados. Y la bestia finalmente será aplastada. Las huestes de Guzmán, decididas a tomar el poder a través de las armas, iniciaron una ofensiva destinada a sembrar el terror primero en el interior del país, donde desataron una ola de asesinatos selectivos. Como Vietnam, el Vietcong, mató a 15.000 autoridades para su revolución, acá comencemos a matar para crear vacío de poder. Entonces a cualquier autoridad, un ingeniero del Ministerio de Agricultura, a un profesor, un alcalde, ya pues lo mataron. Las comunidades que se enfrentaban a la dictadura que pretendían imponer eran simplemente arrasadas. El 3 de abril de 1983, los senderistas desataron el infierno en Lucanamarca, Ayacucho, cuando asesinaron a 69 personas, entre las que había niños y mujeres embarazadas. Lucanamarca es entendida como una acción que debería ser única pero ejemplarizadora, pero esto no ocurrió. Cada senderista se cree autorizado a hacer lo mismo si las circunstancias son parecidas, ¿no? Pero el terror también llegó a las ciudades, hasta el mismo centro de la capital. El 7 de junio de 1985, mientras el presidente Fernando Belaúnde recibía a su par argentino Raúl Alfonsín en Palacio de Gobierno, estalló el primer coche bomba a pocos metros de Palacio de Justicia. Han quedado destrozadas, estamos apreciando ahora imágenes del vehículo completamente destruido. 4 meses más tarde, Miguel Castro Castro, el director de la cárcel del Frontón donde purgaban condena los principales cabecillas de Sendero, fue asesinado cuando salía de su casa en el distrito de Breña. Se hizo presente el 31 de mayo de 1989, el ómnibus que transportaba al regimiento de húsares de Junín fue dinamitado. El atentado dejó como saldo 6 muertos y 25 heridos. Desde donde desconocidos arrojaron poderosas cargas explosivas, causando la voladura del ómnibus, el cual quedó totalmente destrozado. A finales de la década de los 80, Sendero Luminoso lanzó una gran ofensiva contra la capital. Entonces empezaron los coches bomba, los apagones constantes y los atentados indiscriminados. El pánico era la ley. Lima vivía presa del caos y el terror. Se vivía un ambiente de zozobra, ¿no? Porque cualquier persona que se oponía públicamente a Sendero podía y muchas veces fue asesinada, ¿no? Uno de los asesinatos que provocó más conmoción en el país fue el de María Elena Moyano, dirigente vecinal de Villa El Salvador que se enfrentó abiertamente a Sendero Luminoso y sus acciones terroristas. ¡Deslindar claramente
claramente con este grupo terrorista de que están en contra del pueblo, compañeras. Claramente, compañeras. El 15 de febrero de 1992, María Elena fue brutalmente asesinada ante la mirada inocente de sus pequeños hijos y su cuerpo fue dinamitado. Lo que nos hace recordar pues a Tupac Amaru, ¿no? Y a toda esta idea de la fragmentación del cuerpo como una forma de imponer terror, ¿no? Como una forma de decir, miren lo que le pueden pasar si ustedes se oponen a Sendero. Lo peor para los limeños estaba por venir. El 16 de julio de 1992, un coche bomba con una fuerte carga explosiva estalló en la calle Tarata en el distrito de Miraflores. El atentado dejó casas, edificios y negocios en ruinas. Cobró la vida de 25 personas y causó heridas a 155. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia desatada por Sendero Luminoso dejó un trágico saldo de 69.280 víctimas mortales, más de 31.000 de las cuales fueron ocasionados directamente por Sendero, además de 30.000 millones de soles en daños materiales. Un doloroso capítulo de nuestra historia que no podemos ni debemos olvidar. Después de la pausa conoceremos la historia de Abimael Guzmán. Y descubriremos nuevos aspectos de su distorsionada personalidad. Estaba trabajando en la cuadra 2 de Tarata, en Miraflores. En primera impresión no creí, pero luego cuando salió en la televisión, en la jaula que estaba ahí, sí, me llegué a dar cuenta que sí había sido realidad. No sentí nada porque yo ya lo había perdonado en mi corazón, ¿no? Sabiendo que no había remedio, que por más que lo capturaron, eso no devolvía la pierna de mi hija ni la tranquilidad en mi casa. Esta bodega, que todavía funciona en el número 453, fue clave para vigilar el refugio de Guzmán. Desde aquí los agentes del GEIN, que se hacían pasar como clientes, seguían cada uno de los movimientos de los ocupantes de la casa, que ellos llamaban Lola y Lolo. Guzmán fue un hombre sin domicilio fijo y sin hogar, sobre todo desde que murió su madre cuando él tenía 6 años, edad en la que recién conoció a su padre. Fue profesor universitario, comunista, admirador de la Revolución Cubana y sobre todo maoísta. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Se había autoproclamado la cuarta espada del comunismo, después de Marx, Lenin y Mao. Sus seguidores lo veían como el hombre que los guiaría a la toma del poder. Su fachada era la de un intelectual vinculado a las reivindicaciones del pueblo, pero sus captores lograron descubrir el verdadero rostro. Este criminal, este sanguinario, apóstol del diablo. El monstruo que quieren pintar está en la cabeza de ellos. ¿Tu domicilio? ¿Perdón? Sin domicilio. Era verdad. Durante toda su vida no había tenido domicilio fijo ni hogar. Nació el 3 de diciembre de 1934 en Islay, Arequipa. Durante sus primeros años, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso solo conoció el amor de su madre, Berenice, con quien vivió en Lima. Solo cuando ella murió pudo conocer a su padre, Abimael, con quien vivió en Arequipa a partir de entonces. Tenía 6 años. La relación entrañable que pudo haber tenido con su madre, eso no lo conocen las personas que le han hecho esa información. Tampoco conocen la relación entrañable que tuvo con su padre y con sus hermanos y con su familia. El doctor Guzmán
no puede calificarse como un resentido social. Guzmán estudió en el colegio religioso La Salle, junto a otros niños de la clase acomodada arequipeña. Su padre quería que estudiara Derecho, pero él escogió Filosofía. Estudió en la Universidad Nacional San Agustín, donde descubrió su pasión por la política. Él era una persona acostumbrada a hablar demasiado. Por eso es de que entraba en momentos, cuando uno no conversaba con él, entraba como unas cuestiones de, yo le llamaría de ansiedad, sí. El triunfo de la Revolución cubana profundizó su simpatía por el comunismo, pero fue en un viaje a China cuando optó por el maoísmo. La idea de liderar una revolución campesina daba vueltas en su cabeza. Cuando llegó a Ayacucho como profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, forjó las bases de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, con esa parsimonia, con esa tranquilidad, es un tipo sumamente peligroso, porque tiene la mentalidad de un profesor de primaria, pero las palabras y las acciones que él invoca, que él promueve, son criminales, son asesinos. A partir de ese momento, Guzmán inició una lucha sangrienta para imponer su revolución armada. ¿Qué tipo de país quería Abimael o quiere Abimael? Bueno, está en el programa del Partido Comunista, una República Popular de Nueva Democracia, donde se hubiese resuelto el problema de la tierra. Cabalgando sobre una auténtica desigualdad social, Guzmán logró deslumbrar a una gran masa de personas con la propuesta de revertir la realidad. Una de las jóvenes cautivadas fue la bella joven ayacuchana, Augusta Latorre. Augusta, la camarada Nora, se convirtió en su esposa y en la cofundadora del grupo terrorista más cruel del país. Recuerde usted que en el maoísmo el poder nace del fusil, ¿no? Por lo tanto, lo que sale del fusil son balas que matan, ¿no? Y esa es la doctrina que pregona el Sendero Luminoso. Nora ayudó a construir el mito del presidente Gonzalo, lo endiosó y lo aisló, pero otra mujer logró llegar a él. Elena Iparraguirre dejó a su esposo e hijos para seguir los pasos de Abimael. En poco tiempo, y sin ser fundadora de Sendero Luminoso, se convirtió en la camarada Miriam y llegó a tener el mismo poder que Nora. La muerte de Augusta Latorre sigue siendo un misterio y en el partido nadie más ocupó su lugar. Sin embargo, en la vida de Abimael, Miriam quedó como su única compañera y en el año 2010, sentenciados y prisioneros se unieron en matrimonio. Porque él sí quería a las personas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a matar por él. Mientras los militantes de base mataban y morían en su nombre, Guzmán vivía en casas de ciudad clandestino, pero con comodidades. Cuando encontramos los videos donde se lo observa a él bailando sorbe griego, vemos pues que es un tipo totalmente megalómano, que es cacofílico, que le gusta el poder, le gusta sobresalir, siempre se ubica al centro. Guzmán libraba otra guerra, que a la postre fue el lado más débil que facilitó la captura. Peleaba contra la psoriasis, una enfermedad crónica que produce irritación y enrojecimiento de la piel. Frío, calculador, hosco y cruel, pero también egoísta y megalómano, tanto que a cambio de beneficios penitenciarios fue capaz de entregar las banderas de su sangrienta revolución. Cuando regresemos de la pausa les contaremos cómo fueron los juicios que llevaron a la cúpula de Sendero Luminoso a la cadena perpetua. Y les contaremos cuál fue la prueba concluyente contra Abimael Guzmán. Mi padre y yo estamos en el grupo aéreo número 8 y es allí donde le reconfirman la captura del terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Es totalmente falso de que mi padre y yo nos encontrábamos pescando. Eso es un invento de los sectores caviares que han pretendido reescribir la historia. Después de 14 años y 3 juicios,
La justicia impuso condenas definitivas contra Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y la cúpula terrorista. Efectivamente, la cúpula recibió cadena perpetua. Los demás, penas menores, y algunos recobraron ya su libertad. De los 3.000 presos de Sendero, solo 600 continúan en la cárcel. Le pido que haga... ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! ¡Larga el nacionalismo! La historia de terror y dolor no acabó con la captura del camarada Gonzalo y la cúpula senderista. Después del 12 de septiembre de 1992, comenzó a escribirse un nuevo capítulo. Revivir cada uno de los actos terroristas y encontrar las pruebas contundentes para incriminar a la organización delictiva más sanguinaria de la historia del Perú. Fue el megajuicio. Como autores del delito de traición a la patria en agravio del Estado. Es que cuando comenzamos a examinar las pruebas en el juicio nos dimos cuenta cuán destructiva había sido la acción de esta organización y cuán cruel habían sido sus procedimientos. El proceso empezó días después de la caída de Abimael Guzmán, pero solo en el 2006 se pudo leer una sentencia definitiva y respaldada por la Corte Suprema. Merecería la pena de muerte. No hubo fusilamiento, pero sí un juicio militar secreto en un tribunal sin rostro. La sentencia para Guzmán y la cúpula terrorista fue pasar el resto de su vida en la isla San Lorenzo por el delito de traición a la patria. Estas imágenes fueron registradas el 7 de octubre de 1992 en la sala especial de la base naval de la isla. Al centro se puede ver enjaulado a Abimael Guzmán, a su derecha Elena Iparraguirre, dirigente de Sendero, y a la izquierda Zenón Vargas, coordinador de la organización. El rostro cubierto de los jueces era evidencia del miedo que aún provocaba esta organización terrorista. Condenando a los acusados presentes a la pena privativa de la libertad de cadena perpetua. Un año después, Abimael Guzmán se reunió con el asesor presidencial Vladimiro Montesinos para negociar lo que sería el esperado acuerdo de paz. Acuerdo que fue anunciado públicamente durante un mensaje a la nación del entonces presidente Alberto Fujimori. Como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy, con igual firmeza y resolución, se debe luchar por un acuerdo de paz. Después de varios habeas corpus contra sus condenas y la legislación especial antiterrorista que permitió sus juicios, el proceso fue anulado y comenzó de nuevo. Señor presidente. Bien. En consecuencia, señor presidente, le pido por favor... Desalojen la sala de los periodistas, por favor. Señor presidente, le pido que haga... ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! Este nuevo juicio tampoco prosperó, no solo por el vergonzoso espectáculo en plena audiencia, sino porque además se puso en tela de juicio la idoneidad de los magistrados, los mismos que terminaron absteniéndose de continuar con el proceso. La desintegración de este tribunal implicó otra separación, la de Guzmán y su compañera Elena Iparraguirre, a quienes hasta ese momento les habían permitido compartir celda. El tercer y último juicio comenzó el 26 de septiembre del 2005, en el que se adjuntaron 5 expedientes como pruebas irrefutables, entre los que se pudieron documentar más de 47 hechos, desde asesinatos selectivos hasta diversos atentados terroristas. En la denuncia se incluyó además la matanza de Lucanamarca, dirigida y ordenada por el propio Abimael Guzmán. Entre los 39 tomos que condensan todos los informes que el camarada Gonzalo presentaba al Comité Central, que están guardados bajo llave en la DIRCOTE, fue hallada una de las pruebas más concretas con respecto a la masacre que acabó con la vida de 69 campesinos en Lucanamarca. Se concentró fuerzas en Cangallo Fajardo y de allí se golpeó Lucanamarca. Obviamente esto nos demostró a nosotros que definitivamente el señor Guzmán estaba totalmente enterado de esta acción. La estrategia de Abimael Guzmán fue siempre la misma: guardar completo silencio. Era un silencio verbal, porque en realidad todo el juicio estuvo plagado de un lenguaje gestual con el cual él dirigía a sus abogados. Eran las movidas de ojos, las movidas de cejas, las movidas de mano, etcétera. Salvo una vez, que la única vez que habló, porque protestó, porque dijo que el procurador le estaba mirando a su compañera, a la señora Elena Iparraguirre, que fue la única vez que le escuchamos su voz. Cuando la fiscal Luz Ibáñez, encargada del caso, se reunió con él para pedirle que contara su verdad, el líder senderista respondió con un inusual pedido. Y lo único que él me pidió fue que le llevara a su Elena. Me dijo, tráigame a mi Elena. Y yo le dije, es lo único que no puedo hacer por usted. Y desafortunadamente, siendo esa la condición, no se pudo llevar a cabo. El señor finalmente nunca habló en el juicio.
La estrategia del silencio no le sirvió para su defensa. En octubre del 2006, Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua como autor mediato del delito de terrorismo contra el Estado peruano en su condición de fundador y líder de Sendero Luminoso. La misma condena recibió Elena Iparraguirre. Hasta el día de hoy, Guzmán adeuda al Estado 3.700 millones de soles por reparación civil, que se le impuso en forma solidaria y que se rehúsa a pagar. Y todavía existe un pedido de libertad que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedido que ante la contundencia de las pruebas, los miles de muertos y las millonarias pérdidas económicas, sería prácticamente inviable. Después de la pausa, ¿en qué está Sendero Luminoso 20 años después? Iba camino a la discoteca que yo tenía en esa época, que se llamaba La Boca del Lobo, precisamente. Y ahí es donde me enteré. Y bueno, fue pues una exultación de felicidad, no sé, eran un montón de sentimientos encontrados. Es como si tras la angustia hubiese venido el alivio y por consiguiente el delirio también. Este fue uno de los puntos claves en la vigilancia de la casa 459 de la calle 1. Desde acá, agentes disfrazados de barrenderos o recicladores mantenían la alerta sobre los movimientos de la vivienda. La caída de Abimael Guzmán supuso un golpe contundente en la sólida estructura de Sendero Luminoso. Su decisión de aceptar un acuerdo de paz provocó una eclosión que persiste. En el ala militar asumieron el mando los hermanos Quispe Palomino, carentes de ideología y más bien contaminados con el negocio del narcotráfico. Mientras tanto, en el ala política, Movadef intenta reivindicar la bandera del autoproclamado presidente Gonzalo y pretende su excarcelación. Como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy, con igual firmeza y resolución, se debe luchar por un acuerdo de paz. Acuerdo de paz. Había pasado un año desde la caída de la cúpula senderista. Era octubre de 1993 cuando Abimael Guzmán y su aliada Elena Iparraguirre plantearon un acuerdo de paz. Esta es una decisión histórica. Terminó la guerra, porque la guerra popular requiere dirección política proletaria y a partir de ese momento se privó de esa dirección con la captura. En consecuencia, la guerra popular como tal terminó. En ese momento hubo un giro estratégico. Pero este llamado público de Guzmán desencadenó una escisión dentro de la banda maoísta y el quiebre absoluto con su sucesor al mando. Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, se negó a aceptar el designio de Gonzalo. Pretendía continuar en armas y fundó la línea Proseguir. Y él continuó la directiva inicial, contraponiéndose a las órdenes últimas del acuerdo de paz de Abimael Guzmán. Él continuaba, según Feliciano, correctamente dentro de la línea primigenia del partido, continuar con la revolución, la lucha armada, cosa que Guzmán ya no quería, ¿no? Ambos bandos se acusaban mutuamente de traidores a la causa. La cúpula de Sendero Luminoso dejó de reconocer a Feliciano. ¿Qué papel cree que desempeñó entonces dentro de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durán? No sé realmente, no tengo la menor idea. La caída de Feliciano en 1999 significó el inicio del esplendor del clan Quispe Palomino, narcotraficante y desideologizado. Casi 13 años después, en febrero de este año, fue capturado el sobreviviente del buró político, el camarada Artemio. Artemio, en cambio, fue mucho más obediente con Abimael Guzmán. En el Braen subsisten los tentáculos de los Quispe Palomino, al mando del camarada José, responsables directos e indirectos de la producción del narcotráfico en la zona. El hecho de no solamente ahora prestar seguridad, sino también de
entrar directamente al negocio del tráfico ilícito de drogas, ya sea produciendo en la elaboración, en la producción y en la comercialización también de drogas, especialmente pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Pero no podríamos comparar a José como perfil, digamos, de mando con Abimael Guzmán, porque finalmente tampoco es él quien manda actualmente en la organización en el BRAE. Los Quispe Palominos se preparan para lo que ellos creen será una guerra larga. Por eso tienen su programa de pioneritos. Niños prisioneros en su demencia terrorista, formados para resistir. Desarticulado el buró político y narcotizada el ala militar, el amago de ideología del presidente Gonzalo intenta reabrirse un camino. Es la vía de Movadef, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. A principios de este año intentó inscribirse como un partido político, pero el Jurado Nacional de Elecciones lo rechazó. Movadef solo tiene una bandera, la libertad de Guzmán. Abimael Guzmán Reynoso, a un penal civil, solución política, amnistía general y reconciliación nacional. La masa crítica de Movadef está conformada por jóvenes. Casi ninguno había nacido cuando Sendero bañaba de sangre al Perú. ¿Qué fue para ti lo que ocurrió en el país en los años 80? Una guerra interna. ¿Y crees que Abimael Guzmán es un preso político o un terrorista? Es un preso político. Ninguna guerra es perfecta, ¿no? Va a haber, por ejemplo, limitaciones, excesos y errores. Unos piensan que es una gran derrota. Lo sueñan. Loco. Decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo. Nada más. 20 años después, el Movadef intenta darle sentido al mensaje de Abimael Guzmán. En manos de la sociedad peruana está la posibilidad de impedir. En América Noticias hemos hecho este esfuerzo para no olvidar lo que sucedió en el país y, por supuesto, como homenaje a las víctimas que murieron a causa de esta violencia sin sentido. Pero también, Federico, para todos aquellos que se opusieron y lucharon desde donde pudieron para acabar con el terror. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Sentí que toda una organización terrorista que estaba a nivel nacional se derrumbaba. Yo todos los días 12 de septiembre, con eso te voy a responder de forma muy concreta, me persigo. ¿Sabes por qué? Me digo, porque a partir de la captura de Guzmán empezó a bajar las estadísticas de muertos y heridos.